El sonido del martilleo constante venía desde el jardín. No era algo molesto, sino más bien una interrupción que rompía la monotonía de la tarde. Me acerqué a la ventana, corriendo ligeramente la cortina, y allí estaba él. Moreno, con la barba bien cuidada y una camiseta gris ajustada que dejaba ver sus brazos fuertes. Era Álvaro, el nuevo vecino que había llegado hace apenas un mes. Su presencia tenía un efecto curioso en mí, como si la brisa salina del mar hubiera cambiado de dirección, trayendo una corriente de aire cálido que se colaba por las rendijas de la casa. Mi esposo, Lucas, estaba trabajando en la oficina, como de costumbre. Pasaba horas enteras frente a la pantalla, concentrado, siempre con el ceño fruncido. Nuestro matrimonio ya no era lo que había sido antes. Nos hablábamos con frases breves, sin mirarnos mucho, sin tocarnos demasiado. Él se había convertido en una sombra dentro de la casa, siempre ocupado, siempre distante. Con Álvaro era diferente. Había algo en su forma de moverse, en su presencia, que parecía llenar cada rincón donde estaba. No era solo su apariencia, era la forma en que sus ojos se demoraban un segundo más de lo necesario cuando nos cruzábamos. Me hizo sentir vista de una forma que había olvidado. Días después, la primera excusa surgó sola. La ventana del estudio se atascó. No era una urgencia, pero igual decidí pedirle ayuda. Sabía que podía arreglarla sola o llamar a un técnico, pero llamé a Álvaro. Cuando tocó el timbre, el sonido me hizo dar un respingo. «¡Hola!», dijo con esa sonrisa que parecía romper mis defensas. Me dijeron que la ventana se atascó. «Sí, algo de eso. No soy buena con estas cosas», respondí, tratando de sonar casual, mientras lo guiaba hacia el estudio. Lo seguí por el pasillo, observando la forma en que sus hombros se movían con cada paso. Se inclinó para inspeccionar la ventana y yo no pude evitar mirar la curva de su espalda, la forma en que los músculos se marcaban bajo la camiseta ajustada. «Parece que el marco se ha hinchado con la humedad», dijo, empujando la ventana con fuerza. «¿Tiene solución?», pregunté, acercándome un poco más de lo necesario. «Siempre hay solución», respondió, girando la cabeza hacia mí con una mirada que se sintió más larga de lo normal. «Perfecto», murmuré, bajando la mirada para disimular el rubor que subía a mis mejillas. El resto del día me lo pasé pensando en esa mirada. No había sido una mirada casual. Fue la clase de mirada que permanece en tu mente horas después de que se ha ido. En la cena, Lucas habló sobre su trabajo y sus reuniones, pero yo apenas lo escuché. Mi cabeza seguía atrapada en ese cruce de miradas con Álvaro. Con los días, los encuentros se hicieron más frecuentes. A veces, él estaba en el jardín, cortando el césped o arreglando alguna herramienta. Otras veces, lo veía desde la ventana cuando salía de su casa y, sin darme cuenta, me quedaba mirándolo por unos segundos más de lo necesario. Él también me miraba, y eso era lo que más me inquietaba. Una tarde, mientras regaba las plantas, su voz me sobresaltó. «¿Te ayudo con eso?», dijo, asomándose por la cerca que dividía su casa de la nuestra. «No hace falta, pero gracias», respondí, sin poder evitar sonreír. «Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Su tono era ligero, pero el mensaje estaba claro. Esa noche, mientras me acostaba junto a Lucas, supe que algo había cambiado dentro de mí. La rutina de nuestra relación se sentía más opresiva que nunca. Me pregunté cómo llegamos a ese punto, cómo habíamos dejado que el amor se convirtiera en algo tan predecible. Mientras él dormía a mi lado, yo miraba al techo con la mente atrapada en la forma en que Álvaro me había mirado esa tarde. La siguiente vez que lo vi fue mientras sacaba la basura. Era de noche y el aire fresco me golpeó la cara.
Álvaro estaba apoyado en la pared de su casa, con una lata de cerveza en la mano. Cuando me vio, levantó la mano a modo de saludo. «Hola, Valeria», dijo con voz tranquila, como si me hubiera estado esperando. «Hola», respondí, con un nudo en la garganta. «Noche tranquila, ¿no?», agregó, dando un trago a su cerveza sin apartar la vista de mí. «Sí, tranquila», dije, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. Hubo un silencio largo entre nosotros, el tipo de silencio que se llena de cosas no dichas. Finalmente, di un paso hacia la puerta, pero su voz me detuvo. «A veces la tranquilidad no es suficiente», dijo, mirándome desde la distancia, con los ojos oscuros fijos en los míos. No respondí. Solo entré en casa y cerré la puerta tras de mí. Pero su frase me siguió toda la noche, como una melodía que se queda atrapada en tu mente. El timbre sonó y sentí un sobresalto en el pecho. No estaba lista, o al menos eso me decía a mí misma. Caminé hacia la puerta con el pulso acelerado, sintiendo el cosquilleo en la yema de los dedos. Cuando abrí, ahí estaba Álvaro, con esa mirada que ya no disimulaba nada. Su camiseta oscura estaba ligeramente empapada de sudor y el cabello despeinado le daba un aire rebelde. «¿Molesto?», dijo con esa sonrisa que parecía romper mis defensas. «No, para nada», respondí, aunque mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Entró con paso firme, dejando la caja de herramientas en el suelo. Su mirada se paseó por la casa como si analizara cada rincón, pero luego volvió a fijarse en mí. Cerré la puerta lentamente, sintiendo que con ese gesto también cerraba la salida de mi propia voluntad. «¿Por dónde quieres que empiece?», preguntó con un tono cargado de intención. «La ventana», dije rápido, señalando el estudio al fondo, intentando parecer indiferente. Lo seguí de cerca, notando la fuerza en sus hombros con cada paso. Cuando llegó al estudio, se inclinó para inspeccionar la ventana y yo no pude evitar mirar la curva de su espalda, la forma en que sus músculos se movían bajo la tela ajustada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero una parte de mí deseaba quemarse. «¿Otra vez esta ventana?», dijo con una sonrisa mientras se agachaba para revisar la bisagra. «Creo que esta vez necesitarás algo más que un arreglo temporal». «Parece que sí», respondí, sin apartar la mirada de él. Se giró, apoyándose en el marco de la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada se clavó en la mía, profunda, fija. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el oxígeno hubiera decidido marcharse de la habitación. «Valeria», su voz fue baja, firme. «Si te incomodo, dímelo ahora y me voy». Mi garganta se secó. Sabía que podía decirle que se fuera, que esa era la salida fácil. Pero mis labios no se movieron. El silencio que quedó entre nosotros fue como una sentencia. Su mirada se endureció por un momento, pero no se movió. «¿No me incomodas?», dije, sintiendo cómo la tensión se hacía casi palpable. Álvaro sonrió levemente y se inclinó hacia la ventana, como si de verdad estuviera dispuesto a repararla, pero sus ojos seguían sobre mí, atentos, expectantes. Cada gesto suyo parecía parte de un juego silencioso, donde cada uno esperaba el próximo movimiento del otro. «Parece que se aproxima una tormenta», murmuró Álvaro, con la mirada fija en mí. «No sé si esta ventana resistirá». Y, en ese momento, supe que no hablaba del clima. El silencio en la habitación era denso, casi asfixiante. El sonido de la respiración de ambos se sentía más fuerte que cualquier otra cosa. Álvaro se inclinó un poco más hacia la ventana, deslizando los dedos por el borde del marco, pero su atención no estaba realmente en la ventana. Lo sabía, y él también.
No se ve tan mal como pensé, dijo, pero no apartó la vista de mí. Sus ojos estaban oscuros, cargados de algo que no podía ignorar. Eso es un alivio, respondí, sintiendo cómo el calor subía desde mi cuello hasta mis mejillas. Álvaro se enderezó, girándose lentamente hacia mí. Estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, la energía que emanaba de él. No se movió, pero la tensión entre nosotros lo hizo todo más evidente. Valeria, si me quedo más tiempo aquí, no voy a poder fingir que solo estoy arreglando esta ventana, dijo en voz baja, pero cada palabra me atravesó con la fuerza de una confesión. No respondí de inmediato. Mi respiración se volvió más pesada. Supe que si no decía nada, él tampoco se detendría. El pulso en mis oídos se hizo más fuerte. No había viento, pero sentí la tormenta formándose dentro de mí. Entonces no finjas, susurré, antes de que mis labios se adelantaran a mi razón. No sé en qué momento se acortó la distancia entre nosotros. Solo sé que su boca buscó la mía con la misma urgencia con la que yo lo deseaba. Fue un contacto breve, casi temeroso, como si estuviéramos probando un límite que ninguno se atrevía a cruzar del todo. Pero cuando sus manos se posaron en mi cintura, ese límite dejó de importar. «Valeria», murmuró contra mis labios, con una mezcla de advertencia y deseo. «No digas nada», le pedí, y mis manos subieron por su pecho, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la camiseta. El mundo dejó de existir. No había casa, no había ventana rota, no había Lucas. Solo estábamos Álvaro y yo, atrapados en una burbuja de deseo que ninguno de los dos quería romper. Mis dedos se deslizaron por la tela de su camiseta hasta sentir el calor de su piel. Él se estremeció bajo mi tacto y eso solo avivó el fuego que crecía en mi interior. Su respiración era cada vez más fuerte, la mía también. Sus manos, grandes y seguras, bajaron por mi espalda, aferrándome con una fuerza que no dejaba dudas de lo que quería, de lo que ambos queríamos. «Dime que pare», dijo con la voz grave y la mirada fija en mí. «No quiero que pares», le respondí, con la seguridad que me había faltado en tanto tiempo. Ese fue el punto de no retorno. Me alzó con facilidad, apoyándome contra la pared. Su cuerpo se pegó al mío, y el mundo se inclinó en ese momento. Sentí cada músculo de su cuerpo contra el mío, cada latido de su corazón que resonaba con fuerza contra mi pecho. Mis piernas rodearon su cintura de forma instintiva, y su boca volvió a buscar la mía con una pasión que nunca antes había sentido. Los besos eran intensos, casi salvajes. Mi mente intentó razonar, recordar a Lucas, la casa, mi vida, pero nada de eso importaba. No ahora. Ahora todo era calor, piel, respiración agitada y la sensación de ser deseada de una forma que hacía mucho tiempo no sentía. No era solo el contacto físico, era la sensación de ser el centro de todo, de ser el deseo de alguien, de ser la tormenta que ambos sabíamos que venía desde hace días. Su boca dejó mis labios para recorrer mi cuello, provocando una oleada de escalofríos que me hizo aferrarme aún más fuerte a él. Mis uñas se clavaron suavemente en sus hombros y él gruñó bajo su respiración. No había prisa, pero tampoco había tiempo. Era como si ambos supiéramos que este momento no se repetiría, y por eso cada segundo contaba. «No sé si esto está bien», dije con la voz entrecortada, cerrando los ojos mientras sentía sus labios rozar mi clavícula. «A veces lo correcto no se siente así», respondió, levantando la cabeza para mirarme a los ojos. Su mirada me atrapó. No había juicio, no había dudas. Solo deseo, crudo y sincero.
Mis labios se entreabrieron, pero no logré decir nada. No quería decir nada. En ese instante, dejé de pensar. Solo sentí. Sus manos subieron por mis costados, despacio, como si estuviera memorizando cada parte de mí. Su boca volvió a la mía, pero esta vez no hubo duda ni temor. Fue un beso profundo, intenso, que me dejó sin aliento. Mi cabeza se inclinó hacia atrás, y él aprovechó para deslizar sus labios por mi cuello una vez más. «Valeria», murmuró mi nombre, como si esa palabra fuera la clave para abrir la puerta de todo lo prohibido. Sentí un temblor en mis piernas, no de miedo, sino de la intensidad que me recorría por completo. Él lo sintió también, porque me sostuvo con más fuerza. Nos quedamos quietos por un momento, respirando juntos, con la frente apoyada una contra la otra. «Dime que pare», repitió, esta vez con la voz más suave, más humana. Pero yo no quería que parara. No quería que este momento se detuviera. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía viva, que sentía que mi cuerpo respondía a algo más que la rutina, las tareas de la casa o la responsabilidad de ser la esposa de. Con Álvaro, yo era solo yo, solo Valeria, y en ese instante, ser solo Valeria era suficiente. «No pares», le dije con la voz firme, sin titubeos. Sus ojos buscaron los míos una última vez, como si buscara confirmar que yo era consciente de cada palabra. Y lo era. Con cada segundo que pasaba, el deseo se volvía más fuerte, como una tormenta que se aproxima y no se puede detener. No lo quería detener. Con un movimiento seguro, me bajó con cuidado y me sostuvo contra la pared. Su cuerpo se mantuvo frente al mío, sus manos aún en mi cintura, sus ojos fijos en mí. «Esto no tiene vuelta atrás, Valeria», advirtió. «Lo sé», respondí con la voz firme, sintiendo una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «No quiero volver atrás». Su sonrisa fue breve, pero cargada de significado. No hubo más advertencias ni palabras, no hacían falta. Habíamos cruzado esa línea invisible que nos había separado por tanto tiempo. Ahora estábamos en medio de la tormenta y ninguno de los dos quería salir. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. La casa estaba en completo silencio, excepto por el leve zumbido del ventilador del techo. Me giré en la cama, con la vista fija en la oscuridad. Lucas dormía a mi lado, con la respiración pausada y tranquila, como si no existiera ninguna preocupación en su mundo. Pero en mi mente, la tormenta seguía rugiendo. No podía dejar de pensar en Álvaro. Sus manos, su boca, la forma en que su voz se volvió más grave al susurrar mi nombre. Era un eco constante, un recuerdo que no pedí, pero que se negaba a marcharse. Apreté los ojos con fuerza, tratando de alejarlo de mis pensamientos, pero cuanto más luchaba, más presente se hacía. Sentía la culpa como un peso en el pecho, pero también algo más peligroso, el deseo de volver a sentirlo. Porque por más que me negara a aceptarlo, algo en mí ya había despertado y no sabía cómo volver a dormirlo. Me giré hacia Lucas, observando su rostro en la penumbra. Lo había amado, aún lo amaba de alguna forma, pero ya no con la misma intensidad de antes. No sabía en qué momento todo había cambiado. Tal vez fue la rutina, las noches de silencio, las conversaciones vacías sobre el trabajo, las facturas y los compromisos. Pero no podía culparlo solo a él. Ambos habíamos dejado que la chispa se apagara, y ahora esa chispa había vuelto, pero con otra persona. El sonido de un mensaje entrante me sacó de mis pensamientos. El brillo de la pantalla de mi teléfono iluminó la habitación, proyectando sombras en el techo. Sentí el corazón acelerarse en mi pecho. Supe de inmediato que era Álvaro. Nadie más me escribiría a esa hora.
Tomé el teléfono con manos temblorosas y vi el mensaje en la pantalla. No puedo dejar de pensar en ti. Sentí un nudo en la garganta. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, dudando si responder o no. Lucas se movió a mi lado, girándose sobre su costado, pero no despertó. Su rostro seguía sereno, ajeno al torbellino que se desataba en mi interior. Podía sentir la adrenalina recorrerme, como si el simple hecho de leer ese mensaje me hubiera puesto en peligro. Borré la notificación con un desliz de mi dedo y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. No debía responder. No podía responder. Pero el insomnio ya se había instalado en mí. Cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración, pero el calor que sentía no era por las sábanas ni por la habitación. Era algo más profundo, algo que no había sentido en años. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté a Lucas más distante que de costumbre. O tal vez era yo la que lo veía distinto. Su rutina era la misma de siempre: café negro, tostadas con mantequilla y un par de miradas al teléfono entre sorbos de café. Me pregunté si alguna vez habría sentido la necesidad de romper la monotonía como yo. ¿Sería capaz de notar el cambio en mí? Hoy llegaré tarde, dijo de repente sin mirarme. Reuniones hasta la noche. De acuerdo, respondí con indiferencia, mientras revolvía los huevos en la sartén. ¿Tienes algo que hacer hoy?, preguntó. Nada especial. Mentí. Su mirada se posó en mí durante unos segundos más de lo habitual. Sentí que me analizaba, pero no dijo nada. Solo tomó su taza de café y la llevó a la boca. En otra ocasión le habría preguntado si todo estaba bien, si algo le preocupaba. Pero esta vez no lo hice. Y él tampoco. Cuando se fue, la casa se llenó de un silencio absoluto. Ese tipo de silencio que lo llena todo, que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Y mis pensamientos no eran nada buenos. Terminé el desayuno sin hambre y me quedé sentada en la mesa, mirando el teléfono. El mensaje de Álvaro seguía ahí. No había más mensajes después de ese. No había insistencia, no había presión. Solo esa frase que seguía dando vueltas en mi cabeza. No puedo dejar de pensar en ti. Mis dedos se movieron casi sin que me diera cuenta, desbloqueando la pantalla. Mi corazón latía con fuerza, como si algo me advirtiera que no debía hacerlo. Pero la tentación era más fuerte, y por primera vez en mucho tiempo no quise ser la mujer sensata. Yo tampoco, escribí. Y antes de que mi mente pudiera detenerme, presioné enviar. El teléfono vibró casi al instante. Álvaro había respondido. ¿Nos vemos hoy? Podría haber dicho que no. Podría haber ignorado el mensaje, haber puesto el teléfono en modo avión y salir a caminar hasta que el impulso desapareciera. Pero no lo hice. Mi dedo se movió rápido, casi como si no fuera yo la que controlaba el movimiento. A las 4 en mi casa, escribí. El vértigo me invadió. Había cruzado la línea. Ya no había forma de volver atrás. La culpa y la adrenalina se mezclaban en mi interior como una tormenta perfecta. Me recosté en la silla, con la vista perdida en el techo. No había viento afuera, pero dentro de mí todo se estaba desmoronando. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior. Intenté mantener la mente ocupada con las tareas de la casa, pero mi mente siempre volvía al mismo lugar, las 4 en punto. Lo imaginaba caminando hacia la puerta, con esa forma suya de moverse con calma, como si nada pudiera apurarlo. Imaginaba el sonido de sus pasos, su forma de mirar con esa confianza que parecía desarmar todo a su alrededor. A las 3:55 ya estaba lista. Mi cuerpo había tomado el control por completo. El cabello suelto, la blusa un poco más ajustada de lo necesario.
No era yo, o tal vez sí, y esta versión de mí había estado oculta durante demasiado tiempo. A las 4:02, el timbre sonó. Mi corazón se detuvo por un segundo, o eso sentí. No corrí a la puerta. Caminé despacio, como si cada paso fuera una decisión que podía cambiar mi vida. Cuando llegué, tomé un segundo para respirar. No tienes que hacerlo, me dije, pero mi mano ya estaba en la perilla. Lo que sucedió después fue inevitable. La puerta se abrió y allí estaba él. Su mirada no dejó lugar a dudas, no preguntó nada, no dijo nada, solo nos miramos en silencio. Y en ese momento supe que la tormenta no había terminado, apenas estaba comenzando.